Buenos días, buenas tardes. Recapitulación final de, de historia antigua. ¿Vale? Hemos visto a lo largo de este trimestre los primeros pasos del hombre sobre la Tierra. Porque como sabéis, la historia es la historia del ser humano. La historia de lo que hemos hecho como especie, también de lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, cómo hemos ido avanzando y cómo la vida poco a poco se ha ido abriendo paso a lo largo de años, de décadas, siglos y milenios hasta conformar lo que es la sociedad actual. Y la sociedad actual es la semilla de lo que será la sociedad del futuro, ¿vale? Vuestro futuro y el de vuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y hemos visto esos primeros pasos que son muy importantes, seguramente porque son los más difíciles. Es la época de la historia donde más complicado era vivir, donde más complicado era sobrevivir y donde los modos de vida, la forma de vivir, era más complicada. Pensad que dependía mucho de dónde nacías para llevar una vida buena o llevar una vida mala. Si tenías la suerte de nacer en el lugar adecuado, en la familia adecuada, bueno, pues podías llevar una vida evidentemente no tan buena como la actual, pero una vida un poco más llevadera, sin tantas dificultades y sin tener que pelear todos los días por comer o por sobrevivir en general. Pero si tenías la mala suerte de nacer en el lugar equivocado, en una familia no equivocada, sino una familia pues desgraciada, en una familia esclava o que no había tenido suerte en la vida, pues estabas más o menos condenado a ser lo mismo que tus padres. Esa es una de las cosas que ha cambiado actualmente. Actualmente influye también, evidentemente, donde nazcas, para que tu vida sea más fácil o más difícil, pero lo que cambia es el resultado. ¿Por qué? Porque ya en la sociedad actual lo que importa de verdad es lo que vosotros hagáis y cómo invirtáis vuestro tiempo y a qué cosas os dirijáis, ¿vale? Y qué inquietudes tengáis. Y si os esforzáis y si peleáis, pues podéis llegar a lugares insospechados, ¿vale? Los que más lejos han llegado, que son los astronautas, pues muchos de ellos venían de familias humildes, pero con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, pues llegaron hasta la Luna y más allá. Por lo tanto, hemos visto varias sociedades, varios pasos, igual que mi hijo que ahora está creciendo, que ya tiene casi 2 años. Evidentemente los primeros años de su vida fueron los más complicados. ¿Por qué? Pues porque es un ser frágil, depende mucho de los que tienen alrededor. Cualquier contratiempo es mucho más grave para él que para una persona adulta, pero bueno, consiguió abrirse paso igual que los seres humanos que vivieron en la prehistoria, en el paleolítico, en el neolítico, en la edad de los metales. En el paleolítico, pues peleando todos los días, teniendo que ir a cazar, a recolectar alimentos, ¿vale? Haciendo piña con tu pequeño grupo de cazadores para sobrevivir día a día. Y luego, bueno, un gran paso adelante, seguramente la gran revolución de haber descubierto la agricultura, pues permitió que estas personas que iban de aquí para allá cazando animales pudieran asentarse en poblados mucho más firmes, ¿vale? Mucho más estables, y que gracias a esa agricultura les permitía no tener que proveerse de alimentos todos los días cazando animales o recolectando. Podían cosechar y si sabían sabiamente completar todo el ciclo del cultivo, pues bueno, pues podían asegurarse más o menos, dependiendo si había buenas cosechas o no, pues una vida mucho más llevadera. Pues igual que mi hijo, pues ya cuando tenía 1 año, pues ya podía gatear, por ejemplo, o ya podía pedir cosas de una forma rudimentaria, pero bueno, podía hacer cosas. Mientras que ahora que ya tiene 2 años, pues ya está en lo que podríamos decir la edad de los metales, ¿vale? Sobre todo, pues porque ahora ya pues maneja instrumentos con total autonomía, ya pide muchas cosas, es capaz de sacarnos de las casillas. Lo tengo aquí delante, mira. Hola.
Pues igual que la gente de la Edad de los Metales, pues consiguió pues forjar el metal, y eso les ayudó muchísimo, ¿vale? Porque les permitió tener armas mucho más poderosas, pues para seguir cazando o para pelear con otros grupos humanos. Eh, También a tener mejores instrumentos agrícolas para poder hundir la tierra con mucha más precisión y poder cultivar con más eficiencia. ¿Vale? Y todo eso, bueno, fueron nuestros primeros pasos, pero como digo, pues los pasos más importantes, ¿vale? Porque a partir de ahí todo fue mucho más fácil. Luego, a partir de ahí, hemos visto diferentes civilizaciones mucho más organizadas. La primera que vimos es la de Mesopotamia, que se sigue llamando la cuna de la humanidad. Entre los ríos Tigris y Éufrates se conformó una civilización basada en ciudades-estado, ¿vale? Vimos el paso de diferentes culturas, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, que fueron dejando su huella en ese lugar bañado por las aguas del Tigris y del Éufrates. Una sociedad piramidal donde los reyes de las diferentes ciudades ejercían su poder, su dominio sobre toda la ciudad y los ciudadanos, ¿vale? Y se creó pues a su alrededor estructuras que justificaban ese poder, grandes construcciones, palacios donde vivían, zigurats donde se honraba a los dioses que tenían, ¿vale? Y el arte que permitió expresar o manifestar o materializar esas creencias, ¿vale? Con figuras de dioses, figuras de animales sagrados y grandes protectores de los templos, ¿vale? Como esos grandes leones alados tan típicos de la cultura babilónica. De ahí pasamos a Egipto. Egipto, bañado por las aguas del río Nilo, uno de los más caudalosos y más peligrosos de la historia. El río crecía, sus aguas crecían todos los años y provocaba grandes inundaciones hasta que consiguieron coger las riendas de ese río, domarlo como si fuera un animal salvaje y domesticarlo y poder servirse de él y que fuera algo bueno y no algo malo, ¿vale? Y en esa civilización, pues bueno, se creó uno de los grandes imperios, de los imperios que más han durado en la historia, las diferentes dinastías de faraones que gobernaron un gran imperio, ¿vale? Y más o menos las características son las mismas que en Mesopotamia. Hay algunas diferencias, por ejemplo, esa característica de imperio, de esos grandes reyes llamados faraones, que eran capaces... Quiero una galleta. Pero ya más galletas no, Eduardo. La última, toma. Cógela. Ahí, vale, ya, no más, Es que si no... Grandes faraones divinizados, eran considerados dioses y que cuando morían, pues en vez de ser dejados en cualquier parte, ¿vale? Pues se hacían enterrar en grandes pirámides, en lugares rodeados de las riquezas que habían poseído en tierra. ¿Por qué? Porque consideraban que en el más allá las iban a necesitar igualmente, y a través del libro de los muertos tenían pistas sobre cómo volver a la vida en ese mundo del más allá. Y después de Mesopotamia y de Egipto hemos visto culturas mucho más próximas y que nos suenan más y que han influido en nuestra vida de una forma más radical. Son las culturas griega y romana. Los griegos, establecidos en polis, en esas ciudades-estado independientes, con sus propios ejércitos, con su propia moneda, con sus propios reyes o sistemas de gobierno, y que ejercieron su dominio sobre la península balcánica, lo que hoy conocemos como Grecia y Creta, la isla de Creta, donde se desarrolló la cultura minoica. Y hemos visto el arte, y hemos visto los sistemas políticos, la democracia, la aristocracia, hemos visto sus formas de vida, ¿vale? Cómo vivían, cómo era la sociedad, esa sociedad basada en una escala social no tan firme como la mesopotámica o como la egipcia, pero bueno, que también donde los ciudadanos tenían un mayor poder, ¿vale? Y podían tomar decisiones que iban más allá de la vida cotidiana y que podían gobernar entre todos grandes ciudades como la de Atenas. Y por último hemos visto la civilización romana, ¿vale? Que tomaba mucha influencia de la cultura griega, que se inspiró en la cultura griega para muchas cosas, pero que
también desarrolló cosas características, ¿vale? Grandes infraestructuras que llevaron a gran parte de los territorios del Mediterráneo, desde el norte de África hasta el norte de Europa. Un arte que, aunque se basó en el arte griego, también tuvo cosas particulares, sobre todo a la hora de representar a personas individuales con sus rasgos característicos, no tan idealizados como los griegos, y sobre todo una cultura que nos han legado desde la propia lengua que hablamos, el español, que deriva del latín, como de grandes géneros literarios, grandes pensamientos filosóficos, que luego a lo largo de los años se fueron perfeccionando, fueron cambiando, fueron transformándose, pero la raíz principal, pues eso, está en Grecia y está en Roma. ¿Qué veremos en segundo de la ESO? Pues en segundo de la ESO veremos de nuevo todo esto, ¿vale? Para tomar carrerilla, para luego lanzarnos de bocas con la Edad Media, ¿vale? La Edad Media ya nos suena un poco más y podemos hacernos una idea de ese mundo, del mundo de los castillos, de los reyes, de ejércitos guerreando en el campo de batalla, ¿vale? Los siglos de peste negra, los siglos de los monasterios, de la Inquisición, ¿vale? Y luego de ahí pues iremos a la Edad Moderna, veremos los grandes viajes, cómo ese ser humano de pequeños cazadores acaba conquistando y dominando todo el planeta. Y finalmente veremos la historia contemporánea, eso ya más adelante, pues en cuarto de la ESO y más allá, donde nos daremos cuenta de cómo desde esas raíces hemos llegado a lo que somos actualmente, ¿vale? Pues con este repaso tan exhaustivo y a la vez tan básico y rudimentario, pues me despido de momento y nos veremos próximamente. Seguramente haré un vídeo de despedida y sobre todo un vídeo de felicitación, ¿vale? Porque yo creo que lo habéis hecho muy bien, estoy muy orgulloso con el trabajo que habéis hecho y espero que os haya servido pues para que la historia os empiece a llamar un poco la atención, que veáis su importancia y su importancia para vosotros mismos, no para sacar buena nota, que también, pero sino sobre todo para comprenderos, que eso es muy importante a vuestra edad. Cuando uno no se comprende es cuando uno vive en el desasosiego y en la inquietud y en la intranquilidad, pero cuando uno empieza a conocerse y empieza a saber sus debilidades y empieza a saber sus fortalezas y sabe de dónde viene y empieza a intuir a dónde va, eso hace que uno se sienta más firme sobre el planeta Tierra y pueda caminar con mucha más seguridad. Y eso es algo que proporciona la historia. La historia da pistas sobre lo que somos y sobre hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Pues bueno, con este apunte, pues me despido de momento y espero que estéis, que disfrutéis de lo que os habéis estado trabajando durante todo el curso. Venga, hasta luego, un abrazo.